Diálogo sobre el despertar. Tom Carpenter. Información sobre Jesús. El Evangelio de Acuario es preciso cuando describe tu vida hace 2000 años. Y otras fuentes como el libro Durantía, los Evangelios gnósticos o Lessons from the Aquarian Age. Ahí hay aspectos de la verdad y otros de la percepción de la verdad. Sería más útil si comienzas a separar la conexión que has hecho entre mi palabra y aquellas palabras de la verdad que eres totalmente capaz de aceptar en el momento en que así lo eliges. No puedo responder específicamente a tu pregunta porque estás pidiendo una conclusión general a la que no se puede llegar. Tal y como te dije, existe una verdad ahí presente y también hay una percepción de la verdad. La percepción de la verdad puede estar distorsionada en función de quién esté percibiéndola y de los miedos que pueda tener en un momento dado. Te dije que no te quedaras en las palabras. Intenta entrar en contacto más intensamente con los sentimientos que se generan cuando te son comunicadas esas palabras y evocan ciertas respuestas en ti. Presta atención a los sentimientos. Las palabras tendrán la tendencia a separarte de su fuente. Nuestro camino intenta sanar la separación. Cuando un aspecto de la verdad o una percepción son comunicados bajo una forma que parece fomentar juicios y que deriva en sentimientos de separación, no te permitas detenerte ahí. Ama a tu hermano sin importar lo que diga. Honra los sentimientos de amor que están dentro de ti y que llegan afuera. Y abraza y reconoce los sentimientos de amor dentro de él y que van más allá de las tan estrechas fronteras y limitaciones que la comunicación en palabras representa. Si hubiera alguien que me amara sinceramente, pero que, debido a sus miedos posteriores, escribió su percepción sobre mí y mis enseñanzas, usando un filtro a través del cual esas percepciones provocaron que sus palabras fluyeran de una manera tal que las hizo menos significativas para ti, ¿acaso eso destruiría el amor que en esencia era el mensaje? Lo que importa en todo esto que intento comunicar se vería destruido si llegaras a creer que eso era posible. Las palabras son herramientas del intelecto. Los sentimientos son expresiones de tu espíritu. Permite que las palabras comuniquen todo lo claramente posible los sentimientos de amor que querrías trasladar, pero por favor no te limites o te separes, porque las palabras puedan tener un significado diferente para aquellos a quienes les fueron ofrecidas. Cuando estás en su presencia, extendiendo el amor de tu ser sin que las palabras sean necesarias, entonces la comunicación errónea es imposible. Interrógate a ti mismo por las muchas veces que has intentado comunicar y aunque estuvieras sintiendo mucha claridad en ti mismo, se dieron no obstante malentendidos. Por favor, escucha lo importante, ve más allá de las palabras. Descansa en los sentimientos que representan quien tú eres y asume cómo el reconocimiento de ti mismo se ve más claramente expresado con ellos y solo con ellos. La Biblia dice que no se debe escuchar a los espíritus y algunas personas interpretan que esto incluye el proceso de comunicación que estamos teniendo ahora. ¿Podrías ayudarnos a entender por qué se dice eso en la Biblia? Durante un tiempo existió la creencia en que los espíritus malignos podían habitar el cuerpo de uno u otro de tus hermanos. Y cuando alguien llegaba a lo que se llamaba estado de alienación, se creía que quienes eran débiles de voluntad podrían ser influenciados por ello. Y por tanto se desarrolló la costumbre de exorcizar al demonio o al mal, al parecer que existía en el cuerpo. Adicionalmente me gustaría que supieras que nunca me involucré en el proceso de conducir a un hermano a creer que su cuerpo o el de otra persona estaba poseído por un demonio o por un espíritu maligno. Entonces, como ahora, las percepciones de mis actos y de mis obras variaban y variarán.
En algunos casos puede que reflejen la verdadera intención que yo tenía y en otros no la reflejen. ¿Por qué elegiste a Tom Carpenter para manifestar tu comunicación? ¿Él te eligió o fue simultáneo? Podría decirse que nos elegimos mutuamente. Es parte del proceso de aprender a aceptar y confiar en quién es Él. Al llevar a cabo este proceso en que estamos ahora envueltos, su propósito se vio cumplido. Y este es el propósito que en su caminar reforzará más apropiadamente su proceso de despertar. No se trata de un tratamiento especial o milagroso. Su camino no debería ser visto de ninguna manera como uno que le eleva por encima, o que eleva eso que está experimentando, o lo que su camino es, por encima de ningún otro camino que pudiera elegir cualquier otra persona. ¿Te manifiestas de esta manera a muchos otros en esta época? Sí, a muchos. Podría ser apropiado aquí para mí darte una comprensión diferente de lo que sucede cuando se pide guía. Como hemos discutido antes, existe una mente que expresa a Dios y que es llamado el Cristo. En esta mente de Cristo reside la verdad de Dios. Esa verdad es, en su esencia, enteramente plena. Su plenitud está expresada por cada expresión única e individual que reside en ella. Por cada expresión, al conocerse a sí misma, expresará esta verdad de una manera ligeramente diferente. A esta expresión de la verdad, en un número infinito de modos, es a lo que se le llama el movimiento de la creación. Ahora, como una expresión de esta mente podría existir en un estado de no saber que es una expresión de dicha mente, entonces ese hermano no estaría en posesión del verdadero conocimiento de sí mismo. Y así busca el recuerdo de sí mismo dentro de su sistema de creencias que he llamado estado de sueño. Utiliza las herramientas del ego que estén disponibles para él dentro del sueño. Los recuerdos de las experiencias que haya tenido en este y en muchos otros sueños se encuentran disponibles para él. Y según elija un recuerdo que para él pueda convertirse en representativo de alguno de los hermanos que ha recordado quién es, entonces aprovecha esta identificación como una vía donde él pueda recobrar su propio recuerdo. Usaré el ejemplo concreto de mí mismo y de Tom. Según él me recordaba e identificaba en mí aquello que podríamos llamar su billete de vuelta a casa, entonces su atención se colocaba en la sabiduría que él percibe como encarnada en mí, en tanto que expresión del Cristo. Como esa atención está puesta en algo reconocible y cómodo para él, se puede identificar y es capaz de relacionarse con ello, y por tanto elige separarla de un número infinito de otras expresiones de la verdad, creyendo que la información que viene de mí es aquella que está encarnada en quien yo soy. Según se hace más consciente de que mi individualidad no importa y de que simplemente se trata de una representación de la verdad del Cristo, puede permitir que su atención se expanda hacia el propio reconocimiento de su ser como expresión equivalente del Cristo. Así, cuando me preguntas a cuántos más les hablo, mi respuesta más apropiada podría ser separarme a mí mismo como expresión individual del Cristo y decir que el Cristo, la verdad que está encarnada en el Cristo, está expresada a través de muchos y no es diferente de la verdad que yo expreso a Tom. Continuamente te animo a que mires más allá de la identificación de una expresión aislada del Cristo. Contempla al Cristo como algo unificado, porque será, al verlo así, en su unificación, como te harás más capaz de aceptar tu parte en ello. Si te aferras a mí y me identificas como alguien especial, continuarás encontrando razones por las que no eres lo suficientemente especial como para ajustarte a esa categoría. Nuestras conversaciones tienen como fin unirnos a la mente de Dios. Si te diera una información que me exaltara y yo fracasara en la misión de animarte a reconocerte a ti mismo en un plano de igualdad conmigo, entonces no seríamos capaces de volver a reunirnos en nuestro lugar
apropiado dentro de la mente de Dios unificada. Esas comunicaciones con otras personas ocurren principalmente en los Estados Unidos o por todo el mundo. Te quiero alentar a que comprendas que el pensamiento en términos de por todo el mundo sería algo demasiado limitado. En toda la creación existen expresiones que se conocen a sí mismas y expresiones que no. Y aquellas que sí se conocen hablarán a quienes no en cuanto tengan una oportunidad. En el caso al que te refieres, en este planeta, se está hablando a muchos todo a lo largo del mismo. La vida de Jesús. Jesús como un hermano. Tu amor por mí no podría ser de la magnitud que sientes que es si no fuera posible porque tienes la comprensión de que lo compartido entre nosotros es un amor pleno. Es el amor que, según lo vemos reflejado entre nosotros, es un reconocimiento puro del amor de nuestro Padre. Y es en este sentido que el amor que sientes por mí aparenta ser especial, mientras que ciertamente no lo es. Se trata de la familiaridad que surge al reconocer en mí el amor como algo plenamente total. Porque en ese reconocimiento no solo encuentras la expresión de mí mismo, sino de cualquier otro. No se trata, y estoy seguro de que eres consciente de esto, no se trata de un amor que simplemente se enfoque en un individuo, sino de un amor que reconoce la plenitud del ser, que es la incorporación de todo lo que es, de todo hermano y de la totalidad de la mente de Dios. Esto no quiere decir que en este momento no me regocije totalmente por lo que estás expresando. Te aseguro que lo hago y te doy gracias por ello. Entiendo entonces que lo que dices es que este asombroso sentimiento que siento por ti es el sentimiento que crecerá para abarcar a todas las creaciones de Dios según dejo que se marchen más y más ilusiones mías. Ciertamente, eso es absolutamente correcto. Llegarás a reconocerme por lo que realmente soy, que es el sentimiento representativo o atribuible del Cristo tal y como tú lo eres. Parece que tú, como una expresión de nuestro Creador, tienes un papel especial en este planeta. Te han llamado príncipe planetario. ¿Te importaría hablar sobre quién eres realmente? Primero corregiré un malentendido sobre el uso del término príncipe planetario, tal y como fue expresado en el libro de Durantía. Sería más apropiado si piensas en ese término, y particularmente en la manera en que era expresado atribuyéndomelo como siendo algo más bien atribuible al Cristo. Se trata del sentimiento, de la encarnación de los principios y de la verdad del Cristo. Y según vayas entendiendo, vas a ver que la verdad del Cristo es la verdad sobre ti y tan claramente como lo es sobre mí. En aquel tiempo solo pareció haber una diferencia, yo mismo siendo más consciente de ello que tú. Por favor, no me eleves más allá del concepto que crees asequible para mí, porque eso sería de lo más inapropiado. Yo soy yo, sabiendo que yo soy yo, y animándote a reconocer que somos lo mismo. No hay favoritos en la familia de Dios, no hay alguien que sea más que otro. No hay nadie más ilustre o que contenga más sabiduría. Somos todos una extensión igual de la mente de Dios. Al pensar que soy alguien especial, ¿cómo se sentiría si intercambiáramos los papeles y tú pudieras verte a ti mismo siendo esta misma persona especial? Ese es mi mensaje para ti. Lo que me ha confundido en este asunto es el hecho de que tu nacimiento fuera anunciado antes de la Inmaculada Concepción. Parecía como si tú no fueras simplemente otro ser humano que nace otra vez en la ilusión. El mensaje que se intentaba trasladar aquí fue que tú tampoco lo eres. Para ser más claramente específico, no hubo ninguna circunstancia ni ningún evento que ocurriera en mi vida aquí en la Tierra y que fuera de ningún modo especial o diferente de las circunstancias que envolvieron la vida de cualquier otro hermano. Parecieron ser más dramáticas simplemente para ilustrar el tema, pero no para atraer la atención hacia la persona,
Si fueron así de dramáticas, lo fueron para atraer la atención hacia el sentimiento de ser el Cristo, ciertamente sí, pero no para atraerla sobre mí en tanto que un individuo específico que habría conseguido ser alguna otra cosa distinta a la que tú ya eres. ¿Ves? Si esto fuera así, tu atención se hubiera visto siempre atraída hacia la persona y hubieras perdido completamente el fundamento del mensaje, que fue dirigir tu atención hacia la mente de Dios, hacia tu esencia, que es la divinidad de todo lo que es. Esto puede no ser visto así cuando tu atención se coloca en cualquiera a quien concibas como especial o separado. Esta es la encarnación del principio que continuamente estudias, expresado como el Hijo de Dios. Incluso la explicación que dice que el Hijo de Dios es algo infinitamente expresado puede en algunos casos dirigir tu atención hacia afuera del aspecto unitario.